Desde hace unos años, el desprestigio de la clase política y la distancia que la separa de los ciudadanos crece sin parar. ¿Por qué? Bueno, la población es cada vez más consciente del sometimiento de la clase política a los intereses de la élite económica. Saben que las urnas sirven para justificar la elección de aquellos tipos que administran el país con el permiso de la élite económica, a sabiendas de que lo harán fatal. De sus decisiones depende el presente y futuro de la población, pero siempre la perjudica. Existe un pacto tácito entre los ricos y los políticos para explotar a la población en su propio beneficio, que pasa a ser explícito en cuanto llegan al poder. Tú legislas a mi favor y yo te lleno los bolsillos cuando dejes la política. ¿Crees que los políticos son conscientes de ello? ¿En qué momento descubren que se han vendido? En las primeras fases, el aspirante a político piensa en su promoción personal. A medida que escala peldaños, descubre posibilidades, ventajas, toca poder y poco a poco, de la mano de la élite económica, empieza su aprendizaje de político mamón hasta convertirse en un traidor. De este modo, cuando le permiten ocupar puestos clave en el Estado, ya está completamente podrido. Puede ser que la gente se sienta defraudada con respecto a los políticos y la democracia, pero no creo que vea la realidad como tú lo has definido. Por supuesto que no. De lo contrario, ya viviríamos en una democracia real. La sociedad sería justa y los políticos estarían al servicio de la población. Pregúntales a la gente, si tienes ocasión, ¿por qué cree usted que después de 500 años el Imperio de Castilla es incapaz de alimentar a su población y a la de sus colonias? ¿Por qué somos los primeros en todo lo malo, paro, fraude fiscal, corrupción, y los últimos en todo lo bueno, investigación, cultura, bienestar? ¿Por qué las diferencias económicas entre los ricos y el resto de la población son cada vez mayores? ¿Cree que los políticos tienen algo que ver con ello? Pregúntalo y descubrirás que a la inmensa mayoría el marketing capitalista les ha lavado el cerebro, les ha metido el miedo en el cuerpo y con ello les ha incapacitado para pensar por sí mismos. Yo no hice estas preguntas, pero constato que la población siente un gran respeto por algunos políticos. ¿Te refieres a iconos políticos como Felipe González y Aznar en España? Por ejemplo. Por Dios, si hubiera algo de justicia en este mundo, estarían encerrados o colgando de una cuerda. Felipe González juró los principios fundamentales del movimiento al firmar la transición española a la dictadura a la democracia, con la que se amnistiaba a los asesinos franquistas y se les daba carta de naturaleza para seguir controlando el poder. Y eso lo hizo a cambio de meter la mano en el dinero que manejaban en exclusiva los fascistas. Ese tipo goza actualmente del favor de las multinacionales a las que asesora, las mismas a las que servía mientras estuvo en la presidencia del gobierno. Es tan creído de sí mismo el pobre que ha creado la Fundación Felipe González para que se estudie su figura. Te lo digo textualmente, para que se estudie su figura. Si hablar de Felipe González avergüenza a cualquiera, hablar de José María Hernández López es para morirse. Ese tal José María es un funcionario fascista hasta en los genes, que votó en contra de la Constitución fascista de 1978 por demasiado progresista. Ese tipo es lo más parecido a un dictador. Nos metió en la guerra de Irak, provocó indirectamente el atentado de Atocha, maltrató a las colonias como Cataluña, sirvió a los intereses norteamericanos perrunamente y actualmente preside la Fundación FAES, un antro de conservadurismo, de centralismo, de nacionalismo castellano y de fascismo. Por supuesto, cobra de aquí y de allá cantidades vergonzosas de dinero procedente de multinacionales. En sus memorias confiesa haber hablado con Dios, quien le dijo: José Mari, te salvé del atentado terrorista para que guiaras a la humanidad. Convendrás conmigo que para decir tales cosas no basta con ser imbécil. Uno ha de estar chalado. Bueno, si te parece bien, dejaremos esta entrevista aquí. Estoy demasiado indignado. De acuerdo, pero permíteme que te pregunte antes de finalizar la entrevista por los políticos catalanes o sus partidos. ¿Qué opinas de Convergencia Democrática de Cataluña? Es un partido liberal, tal vez con algún escrúpulo ante el neoliberalismo,
que la población catalana repudia, pero conservador y de derecha sin ninguna duda. Debo decir que me ha sorprendido positivamente que Artur Mas, su líder actual, se haya puesto al frente de las reclamaciones ciudadanas de independencia, a pesar de la resistencia inicial de la burguesía. Veremos cómo acaba todo. Unión Democrática de Cataluña es lo mismo, pero con el disfraz de cristiano. Todo apunta a que Esquerra Republicana de Cataluña es el caballo ganador. Bueno, Esquerra Republicana está condenada a ser el partido de izquierdas de referencia. Además, Junqueras, su líder, es junto con Artur Mas el político más honesto que tenemos, ya veremos. ¿Qué te parece Iniciativa por Catalunya Verds? Está condenado al fracaso. Otra cosa sería si sus líderes dejaran de jugar con la indefinición en el tema independentista. Socialmente hablando, está como toda la izquierda occidental, reclamando cambios, pero dentro del sistema capitalista. El PES, Partido Socialista de Cataluña, fue un gran partido. ¿Cómo lo ves? Es un fracaso absoluto. El Partido Socialista de Cataluña solo tenía futuro como partido catalán. Ahora es una delegación del Partido Socialista Español y, por tanto, está condenado a desaparecer. Los actuales líderes conspiraron para ocupar la dirección del partido, confundiéndolo con un sindicato, y se han quedado con las siglas y sin votantes. Supongo que el diagnóstico no diferirá mucho con respecto al Partido Popular Catalán y Ciutadans. Bueno, el Partido Popular de Cataluña es una delegación del Partido Popular Español, es el enemigo. Ante cualquier asunto, el Partido Popular de Cataluña siempre se pone del lado de España y contra Cataluña. Está condenado a la extinción más absoluta. Con respecto a Ciutadans, no solo es un partido españolista, sino que ha nacido con el patrocinio de tipos que envidian y odian a Cataluña. Ciutadans es el enemigo sin matices. Perjudicar a Cataluña es su único objetivo. Votar a este engendro es como estrangular a tus hijos. Durará hasta la independencia de Cataluña y mientras tanto nos hará todo el daño posible. Por último, ¿qué opinas de las CUP? Sus siglas lo dicen todo. De momento son la apuesta más clara de aquellos que quieren hacer de la política un ejercicio popular. Espero que se apunten a iniciativas rupturistas y convoquen a la población a salir a la calle para conseguir los tres objetivos que no me canso de proponer: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.